Bueno, primero que nada primero empezamos en esta forma clásica de las mujeres, si te parece bien, Marco. Sí, claro, Marisela Reyes. Marisela tiene una licenciatura en Administración de Empresas y Psicología, es maestra en Administración, maestría en Sensibilización Educativa con enfoque Gestalt, tiene especialidades en el área de Desarrollo Humano y enfoque Gestalt y diversas certificaciones internacionales en coaching. Y Marco García Padrón es licenciado en Psicología por la UNAM, maestro en Psicología del Deporte y la Actividad Física por la UNED, maestro en Psicoterapia Psicoanalítica y en proceso de elaboración de tesis doctorado en Psicoanálisis, ambos por la UIC, docente de bachillerato desde hace 15 años. Actualmente es coordinador del proceso vocacional y apoyo profesional dentro del bachillerato de la UIC y trabaja en su consultorio privado también. Y bueno, les voy a contar del tema, ¿no? Si bien la educación a distancia no es algo nuevo, durante la pandemia y el distanciamiento social se ha tenido que ajustar de manera exponencial. Muchos maestros, sobre todo en niveles escolares básicos, han tenido que ajustar sus métodos de enseñanza de manera inmediata. Lo anterior incluye la implementación de nuevas tecnologías y supone poner en marcha la capacidad y capacidad de adaptación de los docentes, además de tener que superar el estrés y atender las exigencias tanto laborales como de padres de familia. Es decir, esta pandemia pone a prueba la capacidad de las y los maestros para adaptarse, ajustarse e implementar nuevos métodos de enseñanza sin dejar de lado su propia experiencia. Sandra. Pues vamos a empezar. ¿Qué les parece? Como decía Alexis, la docencia ha estado afectada como muchos otros sectores y hay muchísima controversia. A mí me gustaría saber, Marisela, tú que llevas tantos años de experiencia, ¿qué debemos priorizar? ¿No? Es lo primero que se nos ocurre. ¿Qué es más importante, el cumplimiento curricular o la educación emocional? Es decir, ¿de qué se deben o nos debemos de preocupar ahora como está siendo afectada la educación y la docencia? Claro, con mucho gusto. Me parece que muchos años le dimos prioridad a la parte curricular, ¿no? O sea, incluso en mi formación así fue, o sea, era más enfocados a la parte curricular. Sin embargo, de un tiempo acá, pero hoy más, me parece que deben de ser ambos y no podemos descuidar la parte emocional. Tanto docentes como alumnos, debemos ser acompañantes del proceso de aprendizaje, pero no solo pensando en la currícula, sino también pensando en lo que están pasando niños, jóvenes, ¿no? Y nosotros docentes también, porque para nosotros es fundamental que esta parte emocional vaya acompañada con la cognitiva, ¿no? Porque además van juntos, siempre van juntos. Entonces, es prioridad ambos. Y hoy me parece que tenemos que poder escuchar a nuestros alumnos en cómo están, ¿no? O sea, yo lo que hago todos los días, entrar al monitor, es preguntar cómo se sienten. Y eso es lo primordial hoy en día. Y va acompañado con mi currícula, pero deben de tener un equilibrio ambas para mí. Claro, yo me acuerdo que una docente en algún momento decía que frente a esta preocupación de lo curricular, mencionaba que luego los papás, o bueno, hablo de mí como mamá quizás, ¿no? Nos preocupamos mucho que si van a aprender la multiplicación, o que si van a aprender a escribir, que si no van a tener... Y ella decía, los niños no son como los adultos, ¿no? Bueno, y nosotros que nos dedicamos a esto también lo sabemos. Los niños van a retomar, ¿no? O sea, y van a tener que hacer, ahí lo van a hacer. Y sin embargo, lo emocional me da la impresión que eso sí es algo que a veces puede que no sé, que hay ventanas, ¿no? Hay ventanas donde si no se está acompañando, por ejemplo, a los niños en un momento de cambio o de crisis, pues les va a afectar mucho más que no haber aprendido las vocales, ¿no? Bueno, sí, simplemente por función neurobiológica van juntos, pensar y sentir, o sea, es decir, la cognición y la emoción van de la mano. El problema es que pensamos que solo debe de pensar y debe de cumplir una currícula. Sí se tiene que cumplir, pero hoy tenemos muchísimas formas de poder ayudarle a los jóvenes y a los niños a que aprendan, ¿no? Inclusive yo me atrevería a decir, hoy con el juego podemos hacer muchísimas cosas, incluyendo, le puedo modelar incluso la emoción. Sé que hoy no es fácil porque estamos tras un monitor, pero también incluso con la tecnología podemos hacerlo. Entonces,
insisto, va de la mano, nunca van desgregados, o sea, no pienso y no siento, sino van juntos, y hoy lo tenemos que vivir así. Yo lo he experimentado así y he tenido resultados diferentes, aún y aunque estoy tras el monitor. Marco, y frente a lo que dice Marisela, ¿cómo podrían las instituciones fortalecer la labor de los docentes en estos tiempos, tomando en cuenta esto, no? Uh-huh. Sí, justo mientras estaban hablando de esta situación, yo pensaba en la importancia que tiene que nos vinculemos con los estudiantes. El vínculo es muy importante. Yo acabo de tener una experiencia donde di un curso de inducción y pues por alguna razón tecnológica, más bien la tecnología no me favoreció. Entonces durante un buen rato no les pude ver las caras. Sin embargo, estuve interactuando con ellos a partir de los recursos que en ese momento tenía, ¿no? Uh-huh. Entonces creo que pensando en esto que mencionaban, creo que el vínculo que pude establecer con ellos fue favorable porque pues definitivamente pude cumplir con lo que yo necesitaba cumplir a pesar de que el asunto tecnológico no me favoreció, ¿no? Sí. Ahora bien, en cuanto a tu pregunta, las instituciones creo que tienen que apostarle a un modelo de capacitación continua, constante. Sabemos que cada que se termina el semestre hay los famosos cursos de actualización, los cursos de actualización de cada semestre. Sin embargo, creo que los docentes necesitan espacios constantes, espacios, y a propósito también de vínculo, necesitan tener vínculos más constantes entre sí mismos. Ahora que ha sucedido esto de la pandemia, muchas instituciones pues se han dado la tarea de proveer al docente de las herramientas tecnológicas y han tratado de capacitarlos. Sin embargo, no todos han podido tener esa posibilidad porque, pues como todos sabemos, a lo mejor mi computadora tiene todos los recursos que necesito para poder estar, pero hay quien su computadora ya es más viejita y posiblemente le está costando más trabajo, ¿no? Entonces, concretando, creo que las instituciones tendrían que apostarle a procesos de capacitación continua, en donde el docente esté no solo en un cursito de fin de semestre o en un cursito de fin de año, sino en algo constante, algo que le permita al docente pensarse, que le permita al docente replantearse lo que está haciendo, ya sea tecnológicamente o presencial. Creo que eso es muy importante. Además, ese tipo de trabajos fortalecen también las redes de apoyo entre docentes, ¿no? Que creo que eso es lo que principalmente considero que las instituciones tendrían que hacer. Eso es importante. Me quedo pensando en lo que pues, es inminente y sabemos todos, donde pues, la tecnología va a ser necesaria y bueno, ahorita está siendo una herramienta para poder seguir con las clases, con los cursos, con todo esto. Y retomando un poco, pero no todo el mundo ni la sabe usar de la misma manera y no necesariamente va a tener justamente el material o lo que se requiere para dar una clase en línea. Entonces, pensaba yo, dos preguntas, ¿no? Que ahí las podemos, cualquiera de los dos las vamos contestando. Por un lado es, ¿cómo adaptar una enseñanza que a lo mejor cualquier curso que se estaba dando de una manera, de pronto adaptarla a darla en línea, ¿no? Desde lo más, me voy a ir al extremo de clase de deporte, porque ahora parece que hasta los conectan en línea para tomar clase de deporte, hasta a lo mejor lo más concreto de, pues, dar una clase de estas de solamente hablar, ¿no? O sea, ¿cómo adaptar la enseñanza en línea? Sería algo que quisiéramos abordar. Y luego, aprender y enseñar desde lo tecnológico, ¿qué particularidades debería tener? ¿Y qué implica, como estaba diciendo Marco, que a lo mejor es para seguir con el diálogo, qué implica para los docentes tener que cambiar de pronto la manera en la que daban sus clases en línea? No sé si Marisela y luego Marco nos quieren comentar. Sí, claro. Bueno, a mí me gustaría, en esta respuesta yo tengo 29 años dando clase de manera presencial. Entonces, sí quiero confesar que fue complejo. Sin embargo, yo a raíz de la experiencia les quiero compartir que yo me hice mi propio modelo de las 3 A's, ¿no?
Y cuando yo vi esto, porque para mí fue complicado, sin duda para los jóvenes también, yo dije, bueno, primero, ¿y por qué digo mis 3 A's y se los comparto con mucho gusto? Es, primero tuve que aceptar lo que estaba yo viviendo, ¿no? Y a partir de que lo acepto, me empecé a adaptar a lo que tengo y a lo que también está sucediendo. Y eso me llevó al aprendizaje. O sea, como bien decía Marco, tenemos que estar en un continuo aprendizaje. Yo doy clase en la UNAM y sin duda hoy nos han atiborrado de cuestiones tecnológicas y decidí que o entro porque si no me voy a quedar atrás. Y en esas 3 A's que les comparto es como yo pude migrar a dominar un Zoom, a dominar incluso el mismo Zoom, todo lo que nos permite, tecnologías que en mi vida había yo visto, pero cuando dije, pues tengo que entrar porque si no me voy a quedar sentada y los jóvenes del otro lado también, yo de la noche a la mañana como todos nos quedamos en una clase presencial y al otro día tener que hacer tras un monitor, ¿no? Entonces, esta adaptación para mí estuvo en estas 3 A's que les comparto. Hoy creo estar más adaptada. Te repito, yo no soy de una generación tecnológica, pero eso no me impide no aprender. Entonces, me adapté, lo acepté y aprendí. Y estoy en eso, estoy en un proceso continuo de aprendizaje con la tecnología, que la verdad es que creo que es un híbrido el que hoy voy a tener que vivir en eso presencial y ahora en línea o tecnológicamente, ¿no? ¿Te adaptaste? No, aceptó. ¿Adaptaste? No, primero acepté lo que me estaba pasando porque para mí fue muy difícil por el tiempo, por los años, etcétera. Después dije, bueno, tengo que aceptar que esto sucede, me adapté a lo que sucedía y aprendí. Yo les quisiera compartir rapidísimo, yo ya tenía mi plan B, porque como ustedes recordarán, teníamos problemas en la UNAM con la toma de instalaciones de varias facultades. Sí. Entonces yo empecé a pensar que si toma la facultad, yo tengo que ver qué voy a hacer, porque nuestros grupos eran muy grandes, digo, ya no lo serán, pero eran de 60 jóvenes, 75 jóvenes. Y entonces yo adapté el Zoom, pero quiero confesar que no sabía al 100% manejar Zoom. Sabía que había un monitor y sabía, pero yo no sabía todo lo que podía hacer desde ahí. Y entonces tuve que aprender. Y por eso le llamo mi modelo de las 3A's, y así lo vivo, y lo vivo en la capacitación, lo vivo en la docencia, porque de lo contrario me hubiese quedado sentada y a lo mejor con mucha frustración también, ¿no? Sí. A mí me cuesta mucho trabajo cuando doy clases por Zoom. Tengo dos, estuve dando clases en posgrado y a 9 alumnos. Y lo que me costaba trabajo es que se ponían en silencio. Y es algo que normalmente es muy interactivo, ¿no? Ellos estaban callados todo el tiempo. Y entonces yo hacía pausa y decía, bueno, ya preguntas, comenten algo. Que yo, habiéndolos vivido presencial en enero y febrero, pues sí estuvieron muy interactivos y me interrumpían y nos arrebatábamos casi los libros. Y de repente cuando los tienes en esta modalidad, pues están todos callados. A veces les decía que parecía que tenían nada más la imagen ahí flotante y estaban haciendo otra cosa por atrás, ¿no? Pero la interacción más continua como docente a mí me cuesta trabajo. Ahora tengo tengo un grupo de estudios que adaptándote, como tú dices, y encontrando las ventajas de esto, tengo más o menos 30 alumnos en Zoom, que no los hubiera podido tener en mi casa, porque no caben, porque uno, por ejemplo, tengo una alumna en Panamá, tengo un alumno en Monterrey, o sea, tengo una alumna en Mérida, tengo alumnos en diferentes partes, y entonces que no podría tener si no fuera por esta modalidad, y un montón, 30, y a veces se meten más, a veces se meten menos, pero en promedio 30. Y ahí es porque allí hablo yo en una plataforma que me hizo 33 Visual, que está increíble, porque subimos el material, se queda grabada la clase, entonces ellos pueden recurrir a la clase en cualquier momento.
Y, Maravilloso. y ahí cada 15 minutos o cada 20 minutos hago una pausa y digo, hay preguntas o no sé qué, me hacen preguntas por el chat. Y y me he sentido muy bien porque creo que avanzamos más que el mismo grupo de estudios más reducido teníamos antes en mi casa. Bueno, mi consultorio está en mi casa. Y y siento que de repente nos perdíamos demasiado en los temas y no aterrizábamos. En este caso siento que cumplo más con la currícula, con los alumnos de diferentes partes que no se conocen entre sí, pueden participar en forma mucho más ordenada. Entonces tengo las dos experiencias. Y Sí, bueno, yo creo, perdón, ¿puedo? Sí, Yo adelante, creo que adelante. tiene que ver el nivel, Alexis, porque efectivamente a nivel posgrado, a nivel, después de nivel superior, sin duda son más autorregulados los alumnos, ¿no? Son claro. más autodirigidos. El problema es cuando estamos en la formación me atrevo a decir, probablemente de preescolar, incluso a la universidad, ¿no? Que están aún en formación. Me parece que esta mirada o esta interacción que podamos tener con ellos a través de un monitor, que voy a repetir las palabras de un autor, un monitor no es una escuela, ¿no? Porque la exigencia de la socialización es necesaria, pero ahorita es lo que hay y es lo que tenemos. Yo en lo personal no sé si lo estoy haciendo de la manera correcta, pero sé que me está funcionando y es todas mis estrategias didácticas que tenía de manera presencial. Tengo que saber cómo adaptarlas de manera remota y de manera en un tiempo real, ¿no? En esta interacción que pudiésemos dar, pero también planificar bien las actividades que tengo que hacer con ellos, claro, ¿no? Claro. De lo contrario, sé que en un posgrado es diferente, a nivel, cuando damos en maestría es diferente, pero repito, de formación hacia abajo, de la universidad hacia abajo, están en formación y tenemos que ser muy creativos como docentes. Claro, muy creativos. Más complicado, Marco. ¿Y para ti cómo ha sido la experiencia justamente a nivel bachillerato y a nivel, porque a ti te tocan los adolescentes, ¿no? Claro, sí, muy, muy interesante lo que comentan. Yo quisiera complementar compartiendo lo que yo observé de marzo, a partir de marzo. Recuerdo cuando se dio la noticia de que iba a hacer este asunto de la sana distancia, de la jornada nacional y todo esto, y tuvimos una junta. Entonces ahí se hablaba que solamente iban a ser 2 semanas, más 2 semanas de abril, que eran las vacaciones, y después regresábamos, ¿no? Creo que a todos nos ganó esa parte como optimista, o por lo menos a mí me parece que como que entré en un asunto como de negación, de no, pues va a pasar rápido, no pasa nada, vamos a estar, ya regresando de las vacaciones, ya vamos a estar otra vez todos acá, ¿no? Sin embargo, eso no sucedió. Y en diversos momentos y con diferentes docentes con quienes fui interactuando a lo largo de todo este periodo, de marzo a julio principalmente, yo iba observando cómo iba habiendo estos cambios, esto que decía ahorita Marisela, estos profesores que decían, no puede ser, yo no quiero hacer lo tecnológico, ya quiero que regresemos, es decir, con esta idea como mágica de pues que ya se acabe la pandemia y mañana ya regresamos todos, ¿no? Entonces, yo conforme iba viendo los informes de la Secretaría de Salud, pues me iba dando cuenta que pues más bien nos íbamos a alargar todavía más, ¿no? Claro. Y los docentes, bueno, conviví con varios docentes y había docentes que decían, mira, la verdad es que, pues, ahora sí que me agarraron así de improviso, tuve que implementar, tuve que hacer mis secuencias didácticas de otra forma, tuve que empezar es más, yo me acuerdo que la plataforma casi de moda era Zoom, ¿no? Todos conéctense a Zoom para las clases y todo este asunto, ¿no? Entonces, lo que yo fui observando fue esa resistencia natural a los cambios, claro, que entonces se fue consolidando poco a poco. Y hoy a la fecha, digamos que de julio a la fecha, que nuevamente he vuelto a convivir con mis compañeros docentes, dicen, yo reconozco que estaba negado a esto de la tecnología, pero me está gustando mucho. Ahora que estoy en Microsoft Teams, me está gustando mucho, me estoy dando cuenta que me gusta lo artístico, me estoy dando cuenta que soy muy previsivo con mis clases, etcétera, etcétera, ¿no? Y aquí también hay algo importante que creo que no tenemos que dejar de lado.
hablaban hace ratito de la currícula y de la importancia que tiene la currícula. Y yo después decía del vínculo, ¿no? Entonces, complementando estas dos situaciones, creo que los docentes estamos aprendiendo, pero al mismo tiempo también estamos enseñando. Entonces, es una doble tarea. Ya no tenemos el control del salón de clases y donde vemos a todos. Tenemos que apelar a la confianza del estudiante, porque como les decía, en la experiencia que yo tuve esta semana, yo no los podía ver. Sin embargo, confiaba en que estaban ahí y se los dije, oigan, yo no los puedo ver, pero confío en que están escuchando, que están atendiendo. ¿Y cuál era el resultado? Que cuando yo les pedía el trabajo del día en el blog de notas de Microsoft Teams, ahí estaba su trabajo elaborado, ¿no? Entonces eso me pareció muy padre, muy rico. Eso me dio también la idea de que algo que también creo que tenemos que tomar en cuenta es el asunto de la temporalidad. Y lo voy a mencionar brevemente. Hemos estado hablando hasta ahorita de lo sincrónico, ¿no? Tengo clase a las 8, me tengo que conectar por Zoom, o tengo que, ahorita decía Alexis, tengo un grupo de tal y otro tal, y Marisela también dice, tengo mis clases con mis estudiantes, y yo también dije lo del curso, ¿no? Sin embargo, el recurso de la sincronía es algo muy interesante que también podemos explotar. Sin embargo, las instituciones, yo creo que principalmente siendo precavidas de evitar recibir quejas de parte de los papás, como que no le apuestan tanto a la sincronía. ¿A qué me refiero? Yo puedo diseñar en mi plataforma de Teams, en mi equipo, diseño mi tarea, mi actividad, y les digo a mis estudiantes, ahí está, la puedes entregar el sábado antes de las 8 de la noche. Tómate tu tiempo, hazlo cuando tú quieras, realízalo, si tienes dudas me preguntas, pero tómate tu tiempo para hacerlo, ¿no? No nos vamos a ver de 8 a 9, yo voy a ver tu trabajo el sábado a las 8 o a las 9, ¿no? Ajá. Entonces, esa parte asincrónica me parece que a muchas instituciones les da un poco de temor, y también quiero mencionar, creo que también a los papás, creo que también a los estudiantes les da mucho temor, porque entonces se tiene la idea de que si no están sentados ahí 8 horas, entonces no están en la escuela, ¿no? Claro. Que te interrumpo porque aquí vienen dos preguntas del público relacionadas al tema. Claro que sí, Sandra. Y con esto que dices, que me quedo reflexionando en dos aspectos importantísimos. Uno, la confianza, y esto que tú dices de temporalidad y la sincronía, ¿no? Leo textual las dos preguntas y ahorita vemos cómo las formulamos. Por un lado dice, en niños de primaria, tal cual, ¿cuánto? Ay, esperen, es que se me bajan las preguntas acá. En niños de primaria, ¿cuánto tiempo podría ser el adecuado para que estén en clases en línea? Me imagino refiriéndose así frente de la computadora. Y luego también nos preguntan, ¿les parece pedagógico que los niños de prepa estén conectados de 8 de la mañana a 2 de la tarde? Y dependiendo la respuesta, ¿qué repercusiones creen que habrá? Y cómo que tendría que ser la escuela online, que creo que es un poco lo que estás tú diciendo, Marco, ¿no? Sí me parece, antes de que contesten, sí me parece importantísima esta diferencia entre los escolares y los que ya están son muchísimo más autónomos, ¿no? Como decía Marisela. Totalmente. Pero, bueno, ahí les aviento estas dos preguntas y ahorita con muchas cosas que decir, ¿no? Marisela, no sé si quieres. Bueno, no es sano que estén tanto tiempo, porque primero, simplemente por el proceso atencional, no existe manera de que el proceso atencional dure tantas horas. Entonces, yo he aprendido y he leído cómo dar, yo le llamo los recreos, ¿no? O sea, hay que dar pausas por lo menos cada 30 o 40 minutos, porque los chicos se tienen que oxigenar, o sea, tienen que levantarse, tienen que caminar, ¿no? Y eso... La atención se dispersa, o sea, y más en los chiquitos. Es lógico que estén tantas horas pegados en un monitor. Probablemente alguien dirá, oye, pero cuando están jugando, bueno, pero hay un proceso atencional que está en el juego. Entonces, yo no soy partidaria que incluso ni presencial pueden estar quietos tanto tiempo. O sea, eso no es sano, ¿no? La repercusión, pues yo sí creo en la repercusión es que no hay atención, y si no hay atención no hay memoria, y si no hay memoria no hay aprendizaje.
Por lo tanto, de nada sirve que estén tanto tiempo en un monitor si los chicos están perdidos en su aprendizaje, ¿no? Yo creo que tenemos a mí no me gustaría decirle problema, tenemos una gran oportunidad de empezar a ayudar a que los jóvenes y los niños y los no tan niños empezamos a ser más autogestivos, ¿no? Es porque justo no lo lo que tenemos. apunté, lo de lo autogestivo, me parece básico. Todos, sí, porque no lo todos tenemos los por niveles. formación. A todos, porque por formación no lo tenemos. O sea, hemos tenido formación, y me incluyo en hacer lo que me digan, cuando me digan, cómo me digan, y estar a la obediencia de un docente. Y eso es real. Y está bien. El problema es que no nos ayudaron, o es momento de poderles ayudar a que por sí mismo lo llevo. Esto no es nuevo, esto lo hace Montessori, Claro. ¿no? Entonces, es una oportunidad para nosotros los docentes, incluso los padres, los mismos colegios, que tienen que hacer algo incluso cuando pase la pandemia, ¿no? Porque yo estoy segura que va a pasar, no sé cuándo, pero pasará. Y tendrá que ser este híbrido, pero tendrá que avanzar. Yo vi en algún momento a un docente, no me acuerdo dónde, en Argentina, o sea, que estaba hablando y decía que tenemos esta parte rígida, ¿no? En general, como de querer hacer lo que hacíamos siempre, ¿no? Es como ya tenemos esta fórmula y entonces la vamos a aplicar aquí, aquí, aquí. Y pasa en todo el tiempo. Entonces, estas situaciones como estas, críticas, nos ponen, nos enfrentan a ser flexibles y adaptarnos, como decías, ¿no? A aceptar, adaptar y entonces aprender y hacer parte de no tener la respuesta. Hablo como institución, como las instituciones que, bueno, a lo mejor, lo que yo he escuchado mucho de docentes e incluso de directivos de escuelas, más a nivel primaria, que decían, sí, nosotros tenemos la intención de hacer esto, pero está la SEP. Y la SEP presiona a los directores y los directores presionan a sus alumnos. Entonces, no es como que hagan lo que quieran. Entonces, para empezar está esta parte como de la autoridad que va diciendo que se tiene que hacer, como luego pasa a nivel, a lo mejor donde en instituciones superiores uno ya puede tener mayor libertad de cátedra. Entonces, ahí tú puedes decidir si los ves y les dices, como decía Marco, bueno, yo espero su trabajo hasta el sábado y pues la confianza. Pero esto me lleva a pensar en los más chiquitos, en la primaria. Voy a hablar más de los pequeños, aunque creo que abarcaría a todos. Este señor, que no recuerdo su nombre, lo siento, luego lo busco, decía que el proceso de aprendizaje, así como Marisela hace un momento decía, en lo tiempo de jugar, los niños, como animalitos que somos, aprenden jugando. Y el juego es un movimiento físico, ¿no? Juegan, hacen, se llenan, conocen las texturas, hacen las letras con los dedos, con arroz. O sea, todo esto que hacen las maestras de preescolar o incluso de primaria tiene un sentido. O sea, no es nada más vamos a entretenerlos. Tiene este sentido de que los niños aprenden jugando. Entonces decía todo mi chorro es para decir que decía este pedagogo que había que llevarles la escuela a la casa. Había que educar en casa, no llevar la escuela a la casa. Entonces era enseñarle a los niños matemáticas haciendo un pastel, ¿no? Entonces, mandar la receta, vamos a hacer un pastel, entonces ves las medidas y ves los números, y si tengo un huevo y otro huevo, ¿cuándo son 2. Hacer alguna actividad que justamente requiriera, a lo mejor no son las 8 horas de escuela, tal vez lo hiciste en 3, tal vez lo hiciste en 1, pero no importa, porque el fin de la educación es del aprendizaje, no cuántas horas estuviste sentado frente al monitor, que creo que esa es la gran confusión que está habiendo. Y ya para concluir, yo de hablar tanto, que también viene la contraparte de algunos papás. A mí me tocó escuchar papás muy enojados con las escuelas, porque ¿por qué tenían que pagar lo mismo cuando ahora sus hijos solo estaban, por ejemplo, ahora que decían aquí que sí, cuánto tiempo es necesario para que estén en clases en línea? Había escuelas, que a mí me pareció muy bien, que pedagógicamente se vio, y ustedes dos que son más pedagogos me corrigen, yo esto es algo que leí por ahí, pero yo no soy pedagoga, decía que para los niños pequeños 20 minutos, de 20 a 30 minutos, era más que suficiente en pantalla, de 20 a 30 minutos. Entonces, ¿cómo vas a tener un chiquito sentado al frente de la pantalla 5 horas, no? Pero luego había papás... No se puede.
escuelas que cumplieron esto y entonces los papás se quejaban que porque iban a pagar la misma colegiatura si solo estaban 20 minutos en el Zoom, ¿no? Bueno, perdón, dije todo este choro gigante, pero era para introducir a estos temas que son de mucho interés. Uh-huh. Claro, es que tiene que ver con el imaginario que tenemos, ¿no? Traemos un imaginario muy tradicional todavía de que, les decía antes de terminar, si tengo 8 horas, entonces, que seguro aprendí mucho, 8 horas. Y a lo mejor con 2 es suficiente para poder entender muchas cosas e integrar otras tantas. Hace ratito mencionabas sobre las actividades físicas, hablabas de las actividades que no son necesariamente académicas, ¿no? Que así les llamamos, son más bien paraescolares, son complementarias. Esas materias tienen la posibilidad de ser todavía más creativos que las mismas materias curriculares, ¿no? Entonces, creo que el imaginario que traemos todavía está muy de la mano de yo me paro enfrente, te digo mi cátedra y tú absorbes mi conocimiento porque yo soy el que sé. Creo que el docente desde hace tiempo, creo que nos hemos resistido un poco, estamos como todavía al estilo de la floja, pero el docente yo creo que está también en esta gran oportunidad de aprender de los grupos, ¿no? No es, como decía hace ratito Sandra, no puedes decir, mi método lo voy a aplicar aquí y aquí y aquí y aquí en mis 10 grupos igual. Los 10 grupos son totalmente distintos, los tienes en un momento distinto del día, tienen diferentes personas, están conformados de diferente forma, ¿no? Entonces, creo que lo que nos hace falta también es, yo por eso hablaba al inicio de el vínculo. ¿Cómo me estoy vinculando con este grupo? ¿Desde la tarea o desde el mismo vínculo por sí mismo, ¿no? Eso es muy winnicottiano, ¿no, Marco? Te estás viendo es. muy winnicottiano. Pues sí, algo así como el profesor suficientemente bueno. Entre determinado profesor y determinado grupo, ¿no? Así es. Fíjese que no recuerdo quién me dijo alguna vez que si a un cirujano de hace 100 años hoy se despertara en un quirófano, no sabría qué hacer. O sea, no sabría ni qué es qué. Así es. Si un maestro de hace 100 años se despertara en un aula, sabría perfectamente qué hacer, porque pocas cosas han cambiado. Entonces, yo creo que Julio Casillas está preguntando qué cambios vienen con dos cosas, ahí voy. Que si la educación a distancia llegó para quedarse y que qué cambios consideran que vienen en la psicopedagogía. Y lo que quiero acentuar, para ya empezar la pregunta con ustedes, es así como la psicología y así como la nutrición, la pedagogía va a ser ahorita una carrera que necesita estar, o sea, los psicólogos o los psiquiatras, los nutriólogos y los pedagogos con esta pandemia es nuestra oportunidad de veras hacer un cambio, porque hemos sido como carreras muy soslayadas, así de eso no importa, y se está viendo que ahora es lo que más importa. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿qué cambios consideran? ¿Llegó para quedarse? ¿Qué cambios consideran que vienen en este caso ya permanentes? Ok. Maricela, ¿puedo? ¿Vas? Bien. Sí, si quieres Adelante. Yo creo que los cambios son que los que veníamos siendo presenciales al 100%, tenemos que meternos a la tecnología. O sea, la tecnología tiene que vertirse en los presenciales. Y me parece que también la parte de tecnología o la parte en línea, yo rescataría que también tiene que tener una parte muy humana. Yo coincido en que puede haber esta asincronía o sincrónico en la educación, pero la relación no se puede perder. Un docente es acompañante de procesos de aprendizaje. Nosotros no enseñamos nada, nosotros acompañamos a que el otro decida aprender. Y enseñar es ponerle insignia, ¿no? Entonces, coincido con Marco, o sea, el docente que hoy sigue diciendo, yo te enseño porque yo soy el único que sé, eso ya se acabó, porque hoy la información está en la nube, ¿no? O sea, con un dedo los jóvenes investigan y a veces saben más que uno. Entonces, esos cambios permanentes es que todos los que éramos presenciales tenemos que entrar a la tecnología. O sea, hoy la tenemos, incluso cuando regresemos de una manera diferente, tenemos que llevar la tecnología al aula.
Yo aprendí de una maestra en la UNAM que decía, hagamos del celular nuestro amigo, nuestro aliado, no es nuestro enemigo. Hay docentes que se siguen peleando porque ven el celular los chicos, ¿no? Utilicémoslo para clase o porque se puede utilizar para... Como se usa en la terapia con adolescentes, ¿no? Y la otra es que si a una adolescente se lo quita, le quitas la identidad. Claro. Pero sí creo que la parte de la tecnología podemos también llevarle una parte más humana, ¿no? No tan fría, no tan... Bueno, esa es mi utopía, ¿no? En donde pueda haber este híbrido, ¿no? Y yo he escuchado gente que dice, no, ya estoy grande, pues no importa, o sea, tengamos la edad que se tenga, estamos aptos para aprender, tenemos capacidad para hacerlo. Entonces, creo que esos serían los cambios importantes, pero otra vez, insisto, con mis 3 A's, pues tenemos que aceptar, aprender y adaptarnos, ¿no? Esto me lleva, Marco, a algo que están preguntando y que a lo mejor tú nos puedes ayudar a contestar. Empieza a haber cierta oposición, no necesariamente de conflicto, pero sí de oposición entre la escuela, los maestros y los papás, y está haciendo, digo oposición porque yo creo que la respuesta es que hagan equipo en vez de estar en oposición, pero ¿cuál es como el rol de la familia del estudiante o qué grado de corresponsabilidad tiene que haber? Porque es verdad la pregunta que dicen aquí, la voy a leer si no se me fue para abajo. Híjole, ya no la encuentro, pero decían que había muchos papás que ya están entrando a trabajar nuevamente y que de pronto no podían estar con sus hijos, ¿no? Y es una realidad, no, o sea, muchísimas familias, tanto la mamá como el papá, o familias monoparentales, o etcétera, donde pues también están trabajando, ¿no? También esas horas donde sus hijos iban a la escuela, pues varios estaban trabajando, y luego la docencia no solo es algo que se estudia, sino es algo para lo que se tiene cierta vocación, ¿no? O sea, yo no puedo volverme de pronto maestra de mis hijos que son chiquitos, ¿no? Entonces, te quiero preguntar, Marco, la familia del estudiante y el estudiante, ¿tú crees que compartan en algún grado esta corresponsabilidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje que se está dando hoy? Sí. Ok, sí, considero que sí es muy importante esa corresponsabilidad. En la medida de las posibilidades, así como los docentes se están adaptando a que la planeación didáctica la tienen que ir adaptando a esta situación de electrónica a distancia, las familias también tendrían que hacer lo propio. Es decir, creo que es una gran oportunidad para todos, en tanto que podemos aprender a flexibilizar y a estar más abiertos a estos cambios. La pandemia nos vino a mostrar todo lo que podemos hacer muy bien y lo que no sabemos. Y vino también a confrontarnos con algo que nosotros no sabíamos de nosotros mismos. Entonces, desafortunadamente así son muchos cambios en la vida de los seres humanos. Tiene que haber una experiencia difícil para entonces, que no haya de otra, para entonces poder hacerlo. Porque sí, la tecnología y la educación a distancia han estado durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que el rol de las familias es acompañar a sus hijos, a su vez también es acompañar ese proceso que están llevando sus hijos, entendiendo que hay situaciones complicadas, ¿no? Yo ahorita que explicabas me estoy pensando, si solo es la pareja y tiene un hijo de 6 años, pues ¿qué van a hacer cuando se vayan a trabajar o cómo se van a repartir para estar al pendiente? Porque aunque el niño pudiera aprender la computadora y todo lo demás, pues no me imagino qué otras necesidades vaya teniendo, ¿no? Entonces, creo que también tiene que ver mucho con la edad de los hijos, tiene que ver con la dinámica de la familia y, por lo menos en mi experiencia con adolescentes, recordemos que todavía están los papás todavía están en el sí te dejo, no te dejo, si eres independiente, pero no, todavía dependes de mí, pero espérate tantito, y muchas cosas, ¿no? Entonces, creo que los papás son fundamentales. Creo que también los papás nos tienen que ayudar mucho. Nos tienen que ayudar, como decías ahorita, Sandra, lejos de que haya una posición, ¿de qué forma puedo yo apoyar este proceso para que entonces el docente cumpla con lo que le toca, yo cumplo con lo que me toca, mis hijos cumplen con lo que nos toca y todos, de una forma más integrada, creo que podemos complementar, ¿no? Ahora, rapidísimo, para contestar lo que decían de que si llegó para quedarse la tecnología, claro que llegó para quedarse, pero igual llegó para complementar, no llegó para quitar algo.
llegó para complementar. Entonces, habría que estar pendientes de eso, porque coincido mucho con eso que dice Sandra. Yo creo que muchas de las cosas no funcionan por la separación, pero si integramos, creo que eso es más rico. Pero primero lo tiene que integrar, bueno, yo pienso, ¿sí? adentro del docente, que es un poco lo que estaba diciendo Marisela, ¿no? Lo tiene que integrar el docente, porque si el docente tiene una oposición, que quiero equipararlo un poco también al psicoanalista que se negaba a ver pacientes online y no puedo ver, no es lo mismo, esto no sirve para nada, no es lo mismo. Entonces hay una defensa, ¿no? Una imposibilidad de entrada del propio psicoanalista para prestarse a la terapia, así como nos tocó, ni modos, no hay de otra. Que ya pone una resistencia al proceso, y lo mismo pasa con las clases. Si el docente trae un aspecto resistencial de decir esto no puede ir bien, esto no sirve lo mismo, esto no es igual, ya de entrada está poniendo un aspecto resistencial importante, que entonces también estamos viendo que el estado emocional del docente, porque también traemos nuestras enfermedades, nuestros familiares, nuestros miedos, nuestras situaciones económicas, ¿no? Y ahí estamos, sí. ¿no? Entonces, ¿cómo se le puede, cuáles piensan ustedes que son las problemáticas emocionales de los docentes y cómo se les puede apoyar? Porque también ahorita, así como las enfermeras se las están agarrando de bajada, o a los médicos, a los docentes y a las escuelas también se las están agarrando de bajada. Bueno, alguien nos tenemos que descargar. ¿Cómo se les puede apoyar ustedes emocionalmente? ¿Qué necesitan ustedes emocionalmente? A mí me parece que las escuelas, la educación es tripartita, ¿no? Bien lo decía Marco, o sea, son padres, alumnos, institución. Y sin duda nosotros como docentes pues tenemos todas estas cargas, no somos de piedra, ¿no? Y tenemos tenemos muchas cosas en contra y a favor. A mí me parece que los docentes tenemos que tener una red de apoyo importantísima, ¿no? Y yo me atrevería a decir, si hay que pedir ayuda profesional, que se pida, porque, repito, o sea, todos estamos pasando por lo mismo. Sin embargo, yo leía por aquí atentamente de un participante, ¿no? Cómo hacerle que las escuelas no quieren cambiar, los procesos no quieren cambiar. Yo la propuesta que hago, porque tengo mi historia, o sea, yo era no flexible, ¿no? Era verdaderamente ortodoxa en la docencia, pero algo que aprendí es que debo tener voluntad y pasión en la docencia. La SEP me puede decir cosas, la UNAM me puede decir cosas, la institución me puede decir lo que quiera, pero yo docente tengo un compromiso y una pasión por acompañar al otro a que se forme, ¿no? No voy a violentar nada, simplemente tengo que hacer esa flexibilidad, y esto incluso me hará que mi viaje sea menos pesado como docente. Y al ser flexible mi estrés seguramente bajará, y mi forma de actuar frente al grupo me permitirá estar con más fluidez, ¿no? Sé que hay reglas, sé que hay formas, y esas no las voy a cambiar, pero lo que sí sé que tengo que cambiar como docente es mi pasión por estar frente a ellos, mi compromiso como docente, y tendré que buscar la forma de ayudarles a que aprendan diferente, es decir, generar aprendizajes significativos, ¿no? E insisto, una red de apoyo es muy importante. Los docentes, hay mucho estrés en el docente, y repito, no pasa nada si pedimos ayuda profesional, es lo mejor que puede pasarnos, ¿no? Nuestra red de apoyo que nos soporte, no que nos tire, ¿no? Incluso la familia, la pareja, nuestros amigos, los propios docentes, podemos conversar y podemos preguntarnos incluso cómo estamos todos los días, ¿no? Esa sería mi propuesta. Yo veo... perdón, te dejo, Alexis. Es que veo que hay cierta animadversión, me salió bien la palabra, en las preguntas y en todo, de pensar, no lo sé yo no tengo ni idea, que hay un divorcio entre las escuelas o las instituciones académicas y los docentes. Y esa decisión que hay, como por lo que leo de entrada, también está generando estrés en los docentes
y en los padres, Sí. y en los alumnos, obviamente, ¿no? Entonces parece ser que también falta una comprensión. ¿Qué está pasando con las escuelas? ¿Tienen miedo que salgan sobrando, que las cosas ya puedan, o sea, podrá ser eso? ¿O qué está pasando con las escuelas que quieren todavía mantener como un control muy rígido? Ujú. Sí, Sí, yo creo que hay un miedo a perder y eso me imagino que les hace pues tener esta incertidumbre, ¿no? Yo soy de la idea que no desaparece lo presencial, se integra, como dice Marco, se complementa la parte tecnológica, pero creo que las escuelas lo que tienen que mejorar o adaptar son sus modelos. O sea, porque si siguen haciendo lo mismo ante el cambio tan radical que hemos tenido, pues van a fracasar, ¿no? Tienen que tener diferentes posturas y modelos de enseñanza. Respetar lo que dice la SEP, no nos vamos a pelear con algo que no puedo cambiar, pero sí puedo tener voluntad para hacer mejor el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, en este divorcio me parece que no tienen objetivos claros de manera común. No. Podríamos pensar en la metáfora justamente de verlo, para entenderlo, como unos padres divorciándose, ¿no? Es decir, tienen que hacer equipo. O sea, si quieren que los hijos estén bien, tienen que hacer equipo. Por un lado. Así es. Y retomo una pregunta para ver si nos la pueden contestar, que me parece interesante. Hablando ahora de que los padres las familias deberían también involucrarse, nos preguntan, ¿qué les pueden aconsejar a los padres que ahora tienen que cubrir actividades de docente adicionalmente a su carga habitual? Quiero decir algo antes de pasarles la respuesta. Solo es un modelito en mi cabeza donde, retomando lo que han dicho, confianza había, y retomando unas preguntas, no crean, es para hacer una síntesis. Hablaban de confianza y por allá hablaban de cómo que la escuela no es únicamente, es que no puedo ver la pregunta porque se me pasan, pero la escuela no era únicamente el aprendizaje, sino eran muchas otras actividades y cómo complementar eso. Entonces, en esos términos, pienso dos cosas para que ustedes nos... Disciplina, socialización, respeto, consideración a semejantes, competencia y cómo se puede o sea, esos son los otros objetivos que dice Benjamín Robles. Exacto, entonces, yo pensaba, uno, los papás no podemos decirle a los maestros o a los pedagogos cómo hacer su trabajo, no, a menos que seamos pedagogos. Es como si yo llego al dentista y le digo al dentista cómo quiero que me saque la muela. Pues no. claro. Sin embargo, entiendo, porque soy mamá también, entiendo que existe mucha angustia y mucha preocupación. Y ahí es donde yo creo que poder informarles, ¿no? Por eso lo quise hacer la acotación, porque ahora que decía esta pregunta de qué pueden aconsejar, yo creo que sí los papás o las familias tienen que tener en estos momentos de pandemia, si siempre debió haber habido, creo que más ahora, mayor comunicación, ¿no? Yo creo que se les explique por qué se está haciendo lo que se hace, por qué se toman las medidas que se toman. Tomo el ejemplo del Zoom. Si voy a conectar a tu hijo 20 minutos, hay que explicar por qué van a ser 20 minutos y no 2 horas seguidas. Si voy a darles todo un día de clases de 8 de la mañana a 2 de la tarde, a lo mejor les puedo explicar qué deportes, arte y el taller de cocina se lo pueden brincar, pero si los papás justamente no tienen, no se les ocurre qué pueden hacer para deportes, pues que puedan picar el videíto del profesor de deporte y pues, o que lo fomenten yendo a andar en bici, ¿me explico? Pero bueno, los dejo hablar a ustedes que son los expertos, perdón. Sí. Marco. Pues El tema nos invoca, ¿no? Sí. Creo que lo que yo estoy detectando que definitivamente pues estamos justo en este proceso de ver por dónde nos vamos a ir. Yo creo que todavía no hay caminos hechos, vamos a tener que ir haciendo camino mientras vamos andando. Ahorita yo decía del involucramiento de la familia y de los estudiantes, pero eso también va a ser poco a poco, ¿no? Eso va a ir tomando su tiempo, porque en la medida que comprendo lo que tengo que hacer, entonces es más fácil que lo pueda llevar a cabo. Si voy a utilizar un término psicoanalítico, si estoy en posición paranoide, esquizoide, seguramente nada más voy a... Si estás en una posición muy paranoica, ¿no? Si solamente voy a estar viendo los negritos en el arroz y no voy a poder ver todo lo demás que hay alrededor, ¿no? Entonces, me parece que también estamos en un asunto
que no es palpable. ¿Quién nos puede decir el nivel de aprendizaje alcanzado en una clase? ¿Quién nos puede decir que Sandra obtuvo el 80% de aprendizaje, Alexis el 30 o el 70 o el 100, Marisela el 30, el 50, el 50, ¿no? Es una medida muy subjetiva. Aunque tratamos de evaluar el aprendizaje, es algo muy subjetivo, es algo que siempre se nos está yendo de las manos. Es como tener un pez y lo tienes, lo ves, pero no lo puedes agarrar. Entonces, cuando los papás hacen alguna demanda, si lo que yo ahorita estoy pensando, muchas de las demandas rara vez tienen un fundamento palpable, ¿no? Ahora, están las instituciones, están los docentes, están, no en esa jerarquía, nada más lo estoy para diferenciar, bueno, están las instituciones, están los docentes, están los papás y la familia, ¿no? Los docentes reciben demandas de la institución y los docentes reciben demandas de los papás, ¿no? A propósito del estrés de los docentes. Entonces, ¿qué tiene que hacer el docente? El docente también tiene que plantearse su estado emocional por muchas razones. Ahorita en estos tiempos, no dudo que ha habido docentes que han perdido familia. Eso es algo real, eso es algo, se les murió alguien cercano. Y aparte de que se les murió alguien cercano, están adaptándose a esta nueva realidad. Y aunque no hubiera pandemia, igual se nos muere la gente, se nos van, hay separaciones, hay muchas cosas. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que finalmente las cosas que realmente importan son las cosas que sí podemos nosotros entender y entonces podemos llevar a cabo, y yo diría más bien elaborar y poder comprenderlas, ¿no? Entonces, el cómo apoyar a los docentes emocionalmente, hace rato decía Marisela también, esas redes de apoyo que entre docentes son necesarias, pero también reconozcamos que a veces los docentes somos difíciles, somos complicados para trabajar en equipo. A veces necesitamos que el chavo trabaje en equipo, pero nosotros no sabemos hacerlo. Y a la institución también le cuesta trabajo eso. Entonces, ¿cómo podemos apoyarlos? Creo que haciendo redes de apoyo y sobre todo también reconociendo que son una parte fundamental en el aprendizaje. Ahorita yo decía que está la institución y están los papás, pero en medio de todo están los docentes y son los que dan la cara, son los que están con los chavos, son quienes todos los días están con ellos. Los directivos rara vez, o sí están, pues no es tanto, y los papás a veces tampoco se involucran demasiado. Entonces, ¿qué pasa con el docente? Aquí es donde yo me pregunto, vuelvo a nuestro imaginario, ¿cuál es el rol que le estamos dando al docente? Nos preguntas a nosotros. A todos, o sea, para que todos lo preguntemos. A mí me da la impresión de que siempre hemos colocado en el docente el depositamos a nuestros hijos ahí. Un poco lo mismo pasa con el terapeuta, ¿no? Ahí te va mi hijo, cúramelo y ya regrésamelo bien transformadito y sano, porque yo no sé por qué se puso así. Así es. Claro. Así. Claro, y creo que es importante partir de algo retomando un poco lo que decía Marco y reflexionando. Esto que pasó en el mundo no fue planeado, es decir, las escuelas no nos quieren ver la cara y que ahora que cargarles la mano a sus papás. O sea, no es que no estén cumpliendo el contrato, no es que no estén cumpliendo lo que prometieron, no es que no estén dando las horas que tenían que dar. O sea, nadie pidió esto, ¿no? Nadie queríamos estar en esta situación. No queríamos ver a todos nuestros pacientes en Zoom. No queríamos tener a los chicos en la casa todo el día. No queríamos tener... Los maestros seguramente no querían dar clases necesariamente desde su casa, ¿no? Es decir, esto es crítico para todos y en todos los sectores. Entonces, sí me parece importantísimo para todos, para los docentes, para los directivos, para los padres de familia, para los adolescentes o los que vamos a tener unos adolescentes, por cierto, porque ellos sí lo van a poder ver, donde nos está pasando a todos, no somos enemigos unos de otros, no es quién está viendo la cara a quién, y por qué no me bajan la colegiatura, y por qué me cobran más, y por qué ahora... ¿Qué es lo esquizoparanoico? Sí, exactamente, nadie pidió esto, ninguna escuela dijo, oigan, ¿por qué no el mes que entra cerramos las instalaciones y que los maestros den clases de su casa? ¿Qué les parece? Pues no. Entonces,
todo lo que están haciendo las escuelas, quiero bien pensar, están intentando hacerlo lo mejor que pueden. Entonces yo creo que hay que ser muy pacientes todos, pero pero por otro lado pienso en los padres de familia que tenemos todo el derecho de cuestionar. Si yo voy a este mismo ejemplo del dentista y me dice, voy a usar esta sierrita para perforarte aquí, a lo mejor le voy a decir, ¿por qué? Ah, pues fíjate que te tengo que abrir, no tengo ni idea de cosas de pero porque te tengo que abrir acá, porque si solo te jalo el diente, pues te lo puedo romper, entonces tengo que abrirte aquí para sacarte con todo y raíz. Estoy inventando, esto no tiene nada que ver con dentistas. Y entonces digo, ok, ya entendí por qué vas a hacer eso. Ok, entonces hazlo. Pero no le voy a decir, tú me quieres clavar el cuchillo porque seguramente me vas a cobrar que me tienes que poner anestesia y entonces eres un ratero y no regreso. Y el dentista tampoco se vale que nos diga, pues, porque aquí decido yo y si te gusta y si no, pues búscate a tu dentista. Sino es esta posición donde los docentes y las instituciones tienen que estar abiertas a las dudas y las preguntas a contestar. Y los padres de familia tenemos que confiar en la escuela que escogimos, si es que tuvimos el privilegio de escoger la escuela donde están nuestros hijos. Tenemos que confiarles la educación y tenemos que confiar que no son perfectos y que, esperemos, estén haciendo lo que puedan hacer, porque muchas veces no depende de ellos, depende de las autoridades. Perdón, Marisela, ¿en tu experiencia? Sí. Sí, a ver, me gustaría... Perdón, yo de pronto aventé así el... No. A ver, sí sé que hay autoridades, sí, o sea, eso yo lo sé. El micrófono está apagado, creo. Te apagó el micrófono. ¿Te lo puedes conectar? Ya, no. Tú lo tienes que desconectar, Marisela. No sé cómo se te apagó. Abajo, mueve tu... si mueves tu... a ver ¿no? si nos pueden ayudar, Martín o Gladys. Y si no sabes qué puedes hacer, Marisela, le pones refrescar la página y solito te va a volver a traer. Y mientras voy leyendo una pregunta. Okay. Por aquí decía una hace mucho tiempo, y la quiero retomar porque sí está interesante, decía que su hijo, aquí, hubo niños que tomar clases por Zoom les fortaleció su autoestima, dándoles mayor seguridad en sus participaciones. Claro, como todo, tiene dos lados. Que, bueno, en lo que Marisela puede prender su micrófono, si quieres tú, Marco. Sí, creo que sí. Bueno, no sé qué edad tenga el niño, pero también tal vez tenga que ver con su etapa de desarrollo en la que se encuentra. A lo mejor, me imagino por lo que dice, tal vez es un niño de 8 o 10 años que tuvo la posibilidad de expresar y entonces ahí se dio cuenta que era alguien que podía expresar de una manera mejor, porque también ya tiene un poquito más de bagaje, ¿no? De conocimiento. Entonces, creo que también depende mucho del nivel de desarrollo en el que se encuentre. Un niño de 4 o 5 años, pues difícilmente va a pensar en eso, pero un niño de 8 o 10 años, yo creo que sí pensaría más o menos así. Entonces, si también estos asuntos tecnológicos, como lo hemos venido diciendo, pues tienen dos caras, ¿no? No podemos nada más quedarnos con un solo lado. Es como decir que las personas somos o totalmente buenas o totalmente malas. Entonces creo que eso es bastante, pues es favorable. Y bueno, y si la autoestima se fortaleció, probablemente otros procesos también están consolidándose, ¿no? Entonces, pues creo que esa sería mi opinión. No sé si... Oye, ¿tú piensas que hay riesgo? O sea, parece ser que muchos niños, más en la preprimaria y en prepa, o sea, en los extremos, están desertando, ¿no? O sea, están mejor optando por prepa abierta o por otro tipo de manejo para no pagar escuelas tan caras. ¿O qué piensas? ¿Cómo es eso? Bueno, creo que también depende mucho de lo que está trayendo la pandemia. Si alguien que se está saliendo de una escuela es porque sus papás en lo real sí dejaron de percibir lo que percibían y ya no pueden hacerlo, pues me parece que es una, ¿cómo se llama? Es una decisión pues muy válida. Igual que quien, como decía hace rato Sandra, que alguien que piense que lo están timando, ¿no? O que le están robando el dinero, bueno, pues también es muy válido. Lo que sí creo es que
los modelos de aprendizaje o las escuelas, o siempre y cuando el estudiante tenga un lugar donde pueda desarrollar sus procesos y su trabajo de desarrollo, pues creo que es bienvenido, ¿no? De hecho, por algo existen también las escuelas abiertas. Si no, pues creo que no estarían. Uh-huh. Oye, y esta parte del, ¿cómo ves la propuesta gubernamental de la televisión? Pues la veo... ¿Hay clases a las 11 de la noche, es cierto? ¿O es una de esos fake news que están utilizando para acabar siempre con todas las propuestas? Para aterrorizar a la gente. Bueno, honestamente no lo sé. No me he dado la tarea de ver, digamos, la televisión educativa. Me parece que es un buen complemento también. Yo creo que igual viene siendo un complemento. No podemos decir que la tele va a sustituir a los profesores o a las instituciones. Como complemento yo creo que está bien. Me parece bastante bueno, ¿no? Entonces, no sé si con eso respondo la pregunta, Alexis. No, yo creo que ya veremos, es cierto. Vamos a ver. La telesecundaria siempre existió. Bueno, no sé si ustedes tengan esa edad, pero Ajá. La famosa telesecundaria y la gente que a todas partes del país podía ver. Entonces, en todas partes, la famosa telesecundaria. Vamos a ver cómo nos va con esto. No sé si es un retroceso o un progreso, si se debería de hacer distinto. Yo en algún momento vi o estuve viendo la propuesta de un asiático, pero no sé quién era, a ver si alguien se acuerda, que decía, hay que ver videos en YouTube de, por ejemplo, fórmulas matemáticas, y al día siguiente hay que ir a la escuela nada más para hacer los ejercicios con el maestro y cada alumno a su tiempo. Y esa era la propuesta innovadora que él estaba lanzando, que fue hace como 5 años, si mal no recuerdo, que me pareció bien interesante. Se le ignoró, se le apagó. Y hay que estarnos orientando a eso, ¿no? A que estudiemos, a que en lugar de hacer la tarea en la tarde solos, veamos videos en la tarde y en la mañana vayamos con el profesor a resolver prácticamente los asuntos. Claro, yo aquí agregaría una cosa, es una pregunta también para que todos nos la hagamos, y sobre todo si somos docentes. ¿Cuánto de lo que enseñamos lo aplican los estudiantes en su vida práctica y cotidiana? ¿Cuánto de eso que enseñamos? Ahorita que decías de la tele, por lo menos yo, sí me acuerdo que muchas cosas de la tele, en la tele las aprendí. Un diálogo, una forma de ver la vida, qué sé yo. No sé, un superhéroe que... La pornografía, porque eso no es muy veraz ni acertado. Pues no, espero que no. Pero entonces, ¿no? No sé qué pasó, pero bueno, la tecnología, ya aprendí que no me debo poner nerviosa. No. He leído y lo que escuché, me parece que hay al final hay miedo en todo el proceso de cambio, tanto padres, maestros, instituciones, ¿no? Y creo que ahora lo que nos toca es hacer colaboración como entidad, como docente, como padre y los chicos y no tan chicos, ¿no? A mí me gustaría, y viendo esta parte, leí hay una persona que decía esta parte de lo emocional de los niños, y es lo emocional en todos, ¿no? Primero somos seres sintientes antes que pensantes, aunque van juntos. Pero cuando hablas de somos seres sintientes, somos cognitivos, somos conductuales y por ende somos sociales. Insisto, esto, en mi opinión, sí va a ser un tiempo, ojalá, no digo, no sé cuánto, pero ese tiempo lo que tenemos que hacer es aprender de aquello que yo adolecí, en este caso para mí la tecnología. No quiero defender a nadie, pero es real. Yo, aunque esté detrás de un monitor, el tiempo que yo le invierto para preparar una clase es el mismo que yo usaba de manera presencial. Las instituciones están invirtiendo el mismo tiempo. Insisto, no estoy defendiendo a nadie, pero tampoco garantizo que cuando tengo un docente enfrente, la educación o la formación es la idónea. Tampoco lo sabemos, ¿no? Pero
Lo que les quiero decir es el mismo tiempo que se le está invirtiendo en recursos y todo atrás del monitor. O sea, el docente tiene que prepararse igual, las escuelas tienen que hacer cosas. No sabría contestar si lo de la televisión fue bien planificado o no, pero ahorita es el recurso al cual podemos acudir por ahora, ¿no? Porque no todos tienen computadora, yo tengo alumnos que solamente tienen un teléfono y puede ser para toda la familia, ¿no? Pero creo que sí, los docentes tenemos que ser más flexibles y más acompañantes del proceso. Yo tengo una utopía en mi vida desde hace 15 años, porque, bueno, lo voy a decir para que lo sepa el mundo, ¿no? A mí me decían la dálmata. ¿Por y ahí qué? se los dejo de tarea. Híjole. Por ¿no? Porque yo así aprendí en la no flexibilidad, en se hace lo que yo digo, es porque yo quiero, etcétera. Y cuando entendí y lo viví y lo hago hoy, en que yo soy acompañante de los jóvenes, y repito, también se puede con los niños. Sé que hay una formación diferente, pero yo tuve que relajarme porque yo me estresaba muchísimo hasta porque faltaban, ¿no? Uh-huh. Y no, eso no es la vida de un docente. La vida de un docente es enamorar a los niños, a los jóvenes, etcétera. Eso, por ahí veía una participante que lea a Tomuchi, ¿no? O sea, él lo dice, es con amor. Y yo les recomiendo, por ejemplo, leer a Francisco Mora. Él dice que sin sentimientos, sin emociones o sentimientos, no hay aprendizaje. Entonces, nosotros podemos transmitir tanto ahora. Y insisto, esto es voluntad. Yo hoy tengo voluntad y pasión en la docencia, ¿no? Cuando un alumno me dice, maestra, la quiero, de verdad, o sea, no está prohibido que él me lo diga, pero para que esto suceda, yo tuve que hacer algo en el grupo. Y no estoy hablando de un amor, o sea, banal, no, es un amor de verdad, o sea. Y me dicen, se preocupa por nosotros, bueno, porque esa es mi función. Entonces yo invito a que, voy a tomar las palabras tuyas, hoy entendamos al otro, inclusive las instituciones, ¿no? Porque seguramente no lo están haciendo con dolo, están haciendo lo que pueden hacer ahora. Pero también nos toca como padres, como alumnos, nos toca colaborar para estar, ¿no? Hace rato escuchaba de cómo llevar la vida, ¿no?, a la escuela. Les recomiendo por ahí un video que se llama Escuelas de Tiempo Completo en Milpillas. Esta docente es multinivel y lo hizo hace 19 años y trabajaba bajo competencias. Y entonces hacía con lodo, hacía el pan, y con eso hacía lectoescritura y hacía matemáticas. ¿Cuánto cuesta el pan? Escuchando lo que decía Marco, ¿no? Llevémosle a decir que 2 por 2 son 4. Ole, se nos fue. Ay, se interrumpió, pero nos vaya, estos procesos creativos, yo creo que lo que está hablando es que en cualquier situación uno puede tener a la mano elementos para jugar creativamente con ellos y lograr un aprendizaje emocionalmente significativo, que eso sí, yo creo que todos los pedagogos que han escrito y que han influido a todos ustedes han dicho eso, el aprendizaje más importante es el que está dado con una significación emocional, ¿no? También en el psicoanálisis. Así es. Pues opino que, pues de lo que estaba hablando Marisela, creo que yo lo resumiría en lo que dije al inicio, en la importancia del vínculo, desde lo que yo soy y puedo dar y desde lo que yo puedo ofrecerles a los chavos, ¿no? Ella se confesaba de que pues le decían dálmata y esas cosas, entonces me parece que esa fue la forma que ella aprendió, ella fue la forma que empezó a tener toda esta historia, ¿no? Uh-huh. Como docente, y ahorita que la pueda ver, le voy a decir, me parece que es algo muy bonito que ella haya podido hacer esa transición, porque pudo haberse quedado igual y decir, pues, yo así soy y ahí nos vemos, ¿no? Entonces creo que
eso es algo muy interesante, es algo muy rico, es algo... Marisela, estábamos diciendo que qué padre. Sí, Ok, es algo muy padre, qué bueno que tengas esa posibilidad. Y yo también, a propósito, les quiero compartir que algunos docentes con los que yo me estuve reuniendo en estos tiempos y de las redes de apoyo que hablaba Marisela, pudimos hacer eso. Pudimos hacer un trabajo de apoyo, de acompañamiento. ¿Qué hicimos? Algo muy sencillo. Hicimos un grupo en Microsoft Teams. Estuvimos interactuando, cada uno hacía su planeación didáctica y organizaba su canal, nos lo presentaba un día de la semana y a la siguiente semana lo retroalimentábamos, nosotros éramos sus alumnos, hacíamos las actividades y entonces ahí fuimos descubriendo, ¿no? Hoy en día esos docentes, en sus palabras, yo me siento más preparado para enfrentar el semestre que empieza la siguiente semana. Y creo que eso es algo muy importante, es esas redes que necesitamos hacer, pero también si no las hacemos los docentes no las vamos a poder hacer con los directivos y no las vamos a poder hacer con los papás y no las vamos a poder hacer con los estudiantes, ¿no? El aprendizaje significativo también es el que vivimos, claro. Es el que sentimos, es el que aprendemos, es el que podemos llevar a cabo desde la propia experiencia. Entonces, Marisela, pues con todo y todo me hubiera gustado que me hubieras dado clase, fíjate. Bueno, no, sí, estoy segura que, pero yo lo que les quiero compartir es que en ocasiones nos vanagloriamos los docentes o los que estudian, sé mucho, ¿no? Y he leído mucho. Y yo llegué a la conclusión que todo eso que uno lee, todo eso que uno profesa o que además me dedico en la profesión, hay que tomárselo. Hay que vivirlo porque si no se queda en una teoría, ¿no? Entonces, si yo me preparé en algo, tengo que vivirlo y tengo que ser coherente y congruente porque de lo contrario sería yo la antítesis de lo que estudié, ¿no? Y entonces ahí es lo que yo creo que al mundo nos hace falta, esta congruencia como personas. Y yo dije, tengo que ser congruente frente a mis alumnos. Yo no puedo hablar de una teoría en donde estoy haciendo otra, ¿no? Yo no puedo hablarles de valores donde los míos son los contra. Entonces, nosotros los docentes somos un ejemplo. Por lo tanto, insisto, creo que hoy tenemos que ser colaborativos. Insisto, los docentes están trabajando, de verdad, no están trabajando menos tras un monitor. Hacemos mucho atrás del mismo. Entonces, hoy tenemos que comprendernos como sociedad. Las escuelas tendrán que hacer sus propias modificaciones y los docentes tendremos que poner lo que nos corresponde, ¿no? Por eso hablo de colaboración. Y bueno, ya no soy dálmata. Dálmata, me supongo que porque eras en blanco y negro, ¿no? Cortada en blanco y negro. No, era muy poco flexible, ¿sabes? Era poco... Era así o así. Y entonces mi utopía de vida es, la actitud del docente tiene que cambiar para que mi modelo de aprendizaje funcione. De lo contrario, no funciona. El instrumento principal en la docencia me parece que somos los docentes. Pero tenemos que tener voluntad y pasión. De lo contrario, creo que no daremos ese salto de lo grande que puede ser un docente, porque un docente es grande, un docente es la única profesión que permite crear más profesiones. Si no hay un docente, no existirían las profesiones. Claro. Pero tenemos que ser en esta pasión y entrega a la docencia, ¿no? Y también me parece, y discúlpenme, a lo mejor voy a decir algo que no... Los padres tienen que comprender también a los docentes. El estrés, en México no está tipificado como una área de, se me fue el nombre, de incapacidad laboral. Pero va a llegar un momento en que el docente va a tener incapacidad laboral por estrés. Entonces nos tenemos que cuidar. ¿Saben? Para mí los que más sufren, en mi opinión, que tienen un alto grado de estrés, me parece que son los docentes de primaria y secundaria, más el de secundaria.
por el proceso de desarrollo de los chicos. Y ahí yo sí exhortaría que seamos comprensivos y termine el docente de lo suyo, lo que le corresponde de manera profesional y ética, ¿no? Pero la docencia es de pasión. Yo así lo he vivido y lo he experimentado. A partir de mi historia, yo hice un programa hace 15 años y me iba a todas las universidades del país diciendo esto, o sea, cambiemos de actitud y en ese momento va a cambiar la forma de dar tu clase. Tu pedagogía es otra, pero nosotros somos el arma fundamental. Eso es lo que yo he experimentado. Sí. Qué bonito, qué importante. Dice Lili Gallego, soy docente de educación inicial y desde este nivel concebimos que el sostenimiento afectivo, el apego seguro y la crianza compartida son elementos fundamentales para las niñas, los niños y los adolescentes. Potenciar al ser. Así es, más que al hacer. Lo que decía Marisela me hacía pensar en cuáles son las razones que nos llevan a ser docentes, ¿no? Ahorita decías tu historia, nuestra historia de vida, qué es lo que traemos que nos lleva a querer ser formadores de profesionistas, ¿no? Entonces es un tema también muy interesante que, bueno, pues obviamente da para otras cosas, pero me gusta. No sé si haya más preguntas. Hay varias preguntas. Bastantes. Estamos, ¿ustedes qué comentarios quisieran hacer? Nos queda ya muy poco tiempo. Sí, exacto. ¿Cómo fue para ustedes? Para ustedes, ¿cómo, desde su experiencia para concluir, cómo fue la experiencia de ustedes dos de ser docentes frente a estas circunstancias y qué aprendizajes como docentes o maestros tuvieron ustedes? Si nos pueden compartir y decir lo que quieran para ir cerrando. Ok. Marisela, adelante. Sí, gracias. Bueno, uno de mis mayores aprendizajes es que debo de resolver con tranquilidad cuando se va la luz, cuando se va el internet, y que no pasa nada, ¿no? Pero también aprendí que la aceptación a mis alumnos y viceversa también se ve en un monitor, ¿no? Mis gestos, mi expresión verbal, y eso también se escucha. Entonces yo aprendí que debo de ser auténtica y debo de ser genuina, incluso frente a un monitor. Y que cuando llegue a lo presencial seguiré siendo en esa autenticidad y ser genuina, ¿no? ¿Cuál otra cosa me dijiste que se me fue? Ese es el aprendizaje que tengo, ¿no? Y que hoy, incluso que no soy de una edad tecnológica, me está encantando, como decía el maestro de Marco, llevar la tecnología a mi aula, ¿no? Porque cuando regresemos voy a llevarme la tecnología a mi aula. Ahora me divierto con el teléfono, ver cómo podemos jugar con ellos, ¿no? Se puede hacer mucho material didáctico electrónico, eso lo estoy aprendiendo y estoy feliz, pero me llevo eso, ser tecnológica, pero primero aceptar mi emoción para poder gestionarla frente a mis alumnos, porque también me enojo, también me entristezco, también me alegro, también soy un ser vivo. Y desde ese lugar creo que los alumnos me podrán ver igual. Sé que con los chiquitos es diferente, pero yo sé que las maestras dan mucho modelo de emociones a los niños. Entonces, yo eso es lo que he aprendido de una presencial, ahora una virtual o una remota, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Marco. Gracias, Marisela, qué bárbara. Sí, gracias. Pues bueno, a mí esta experiencia de marzo a la fecha me ha dejado la posibilidad de seguir ampliando mis horizontes. Yo igual no soy de la era de la tecnología, pero sí soy muy tecnológico. O sea, sí soy muy curioso, sí ando ahí buscando y qué puedo hacer aquí, qué puedo hacer allá. Es decir, en eso me caracterizo. Y también me gusta compartir lo que sé con otras personas que están en el mismo ámbito. Entonces, lo que he aprendido es que no vale saber y no compartirlo, ¿no? Creo que eso es muy interesante, es muy necesario.
más en estos tiempos que yo creo que no solo los docentes, toda la humanidad necesita aprender a trabajar de una forma más colaborativa y tenemos que aprender todos a ser más colaborativos. Y en mi experiencia creo que puedo decir pues que voy a seguir aprendiendo a ser docente. Yo muchas veces digo que no soy docente porque hago otras cosas y la docencia pues es como también complementaria, pero sí es algo que me ha estado constante en mi vida, ¿no? Creo que eso sería lo que me llevo y para terminar pues creo que este tema, como otros tantos, da para mucho más de plática, para mucho de reflexión. Y yo creo que sí tenemos que plantearnos eso, los docentes que nos estén escuchando, que si lo que nosotros les estamos enseñando a los chavos lo pueden llevar a su vida cotidiana, creo que es mejor que si no lo vinculamos con ello, ¿no? Entonces, ojalá que eso sea posible y pues muchas gracias por la invitación a Sandra, Alexis. Gracias, Marisela, por tu experiencia, por compartir este espacio. Muchas gracias. Gracias a los que nos están escuchando, que se conectaron a esta hora. Y bueno, pues ojalá que nos inviten a otras pláticas de estas, ¿no? Tenemos que ver cómo se desenvuelven los chavos con la televisión, con el asunto de la televisión, y tendríamos que ver qué se logró hacer de cambios reales, genuinos, pedagógicos en México y en otros países para poder también integrarlos aquí, ¿no? O sea, si esto se le tiene que dar un seguimiento es definitivo. Yo tomando, no es mi conclusión, retomando las palabras de Marco, las de Marisela, las de Alexis también, reiteraría que hagamos equipo, que pensemos en el docente y seamos empáticos y empáticas con los docentes que están en medio de esta línea, y que la comunicación me parece que va a ser fundamental. Pregunten, padres de familia, pregunten mucho, como le preguntarían a cualquier especialista, no se queden callados, pero tengan paciencia, y docentes, expliquen por qué hacen lo que hacen. Y partamos todos de que nadie planeó esto, nadie le está viendo la cara a nadie, estamos todos pensando bien, haciendo lo mejor que se puede para adecuarnos. Entonces, a mí me deja, la verdad, sumamente contenta este webinar. Creo que es indispensable que todo padre de familia y todo docente sepa que hay que pensar en ellos también y hay que hacer equipo. Y gracias, equipo. Es como psicoanalista, hora 30. Gracias. Muchas gracias a todos. Feliz fin de semana. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, que estén. Hasta luego. Hasta luego. Bye.